Tío, sé cómo salvar a tu hija, dijo el pobre niño en el hospital al millonario. El silencio del pasillo del ala pediátrica del Hospital Metropolitano era denso, opresivo, roto solo por el pitido rítmico y distante de alguna máquina y el murmullo ahogado de las enfermeras en su puesto de control. Don Armando Herrera, un hombre cuya fortuna era tan vasta como su reputación de implacable en el mundo de las finanzas, se sentía empequeñecer en aquel entorno estéril. Su traje de diseñador, su reloj de oro macizo, su aura de poder y control que intimidaba en las salas de juntas no significaban nada aquí. Aquí era solo un padre aterrorizado. Apoyado contra la fría pared, con los hombros caídos y una barba de 2 días que delataba sus noches en vela, Armando observaba a través del cristal de la unidad de cuidados intensivos a su única hija, Sofía, de apenas 7 años. La pequeña yacía inmóvil en la cama, rodeada de un entramado de tubos y cables que se conectaban a monitores parpadeantes. Una enfermedad rara y agresiva, diagnosticada hacía apenas unas semanas, la estaba consumiendo a una velocidad vertiginosa. Los mejores especialistas del país, convocados a golpe de talonario, habían agotado sus opciones. El pronóstico era desolador. La desesperación era un nudo helado en el estómago de Armando. Había movido cielo y tierra, ofrecido sumas astronómicas, amenazado e implorado, pero la medicina, en toda su avanzada complejidad, parecía encogerse de hombros ante el mal que aquejaba a su pequeña. Su esposa, Elena, se había derrumbado hacía días, sumida en un pozo de dolor del que apenas emergía gracias a los sedantes. Él, en cambio, se aferraba a una fachada de fortaleza que se resquebrajaba con cada informe médico, con cada mirada compasiva de las enfermeras. En ese limbo de angustia, apenas reparó en la figura menuda que se había sentado en un banco cercano, al otro lado del pasillo. Era un niño no mucho mayor que Sofía. Vestía ropas humildes, visiblemente gastadas pero limpias. Una camiseta descolorida, unos pantalones vaqueros remendados y unas zapatillas deportivas con los cordones desatados. Su cabello oscuro estaba revuelto y en su rostro delgado, de pómulos salientes, destacaban unos ojos grandes, observadores, de una profundidad inusual para su edad. Sostenía en sus manos un pequeño libro de cuentos con las tapas ajadas. Armando lo ignoró al principio. Estaba demasiado absorto en su propio dolor, pero el niño permanecía allí, en silencio sin moverse, como si esperara algo. Ocasionalmente, levantaba la vista del libro y miraba hacia la habitación de Sofía, y luego hacia Armando, con una expresión difícil de descifrar. Pasaron las horas. Los médicos entraban y salían, sus rostros cada vez más sombríos. Armando sintió que el último hilo de esperanza se desvanecía. Se cubrió el rostro con las manos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Se sentía tan impotente, tan furioso con el destino, con la vida, con su propia incapacidad para proteger a su hija. Fue entonces cuando escuchó una vocecita tímida a su lado. «Señor», Armando bajó las manos y miró al niño. Estaba de pie frente a él, con el libro de cuentos apretado contra el pecho. Sus ojos, aunque reflejaban una cierta timidez, también tenían una extraña determinación. «¿Qué quieres?», preguntó Armando, su voz ronca por la falta de uso y la angustia. No tenía paciencia para interrupciones. El niño tragó saliva. He visto a su hijita y a usted. Llevan muchos días aquí. Ella está muy enfermita, ¿verdad?». Armando asintió, sintiendo una punzada de dolor ante la simpleza de la pregunta. «Sí, muy enferma. Mi hermanita también estuvo muy enferma una vez», continuó el niño, su voz apenas un susurro. «Estuvo aquí, en este mismo hospital. Los doctores decían que no había mucho que hacer». Una amarga comprensión se dibujó en el rostro de Armando. Otro caso perdido. Otro padre sufriendo lo indecible. Sintió una oleada de empatía, pero también de renovada desesperación. Si ni siquiera los ricos y poderosos como él podían evitar la tragedia, ¿qué esperanza quedaba para los demás? «Lo siento mucho, hijo», dijo Armando, con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. El niño lo miró fijamente, y entonces pronunció las palabras que resonarían en la mente de Armando durante mucho tiempo, palabras que, en cualquier otra circunstancia, habría descartado como el delirio de un niño
o una broma de mal gusto. «Té», dijo el niño usando el término respetuoso y a la vez familiar con el que a veces los niños se dirigen a los adultos en su cultura. «Yo sé cómo salvar a su hija». Armando se quedó inmóvil, parpadeó, incrédulo. Miró al niño, a su ropa humilde, a su aspecto frágil. ¿Salvar a su hija? ¿Él? ¿Un niño de la calle o poco menos? Era absurdo, ridículo. Seguramente estaba confundido, o quizás solo intentaba llamar la atención. ¿Qué estás diciendo?», logró articular Armando, una mezcla de irritación y una extraña, diminuta, casi imperceptible chispa de curiosidad pugnando en su interior. «Hay una planta», explicó el niño, sus ojos brillando con una convicción inquebrantable. «Crece muy alto en las montañas donde vivía mi abuela. Es una planta muy especial. Mi abuela era curandera, ¿sabe? Ella conocía los secretos de las hierbas. Decía que esa planta, la luz de luna, podía curar hasta las enfermedades más raras, esas que los doctores de la ciudad no entienden. Cuando mi hermanita enfermó, mi abuela subió a la montaña y trajo la luz de luna. Le preparó un té y mi hermanita se curó. Se curó de verdad». Armando lo escuchaba con una mezcla de escepticismo y una desesperación tan profunda que estaba dispuesto a aferrarse a cualquier clavo ardiendo, por más improbable que pareciera. Una planta milagrosa, una curandera en las montañas. Sonaba a cuento de hadas, a superstición. Él era un hombre de ciencia, de lógica, de hechos comprobables. Esto era folclore. Sin embargo, los rostros de los especialistas, sus encogimientos de hombros, sus palabras de «hemos hecho todo lo posible», resonaban en su cabeza. La medicina moderna había fallado. ¿Qué tenía que perder? ¿Y dónde está esa planta? ¿Esa luz de luna?, preguntó Armando, tratando de mantener la voz neutra, de no revelar la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. «Muy lejos, en la Sierra Madre. Hay que caminar mucho por senderos peligrosos. Solo mi abuela y yo conocíamos el lugar exacto donde crece. Pero mi abuela, ella ya no está. Murió el año pasado». Armando sintió una punzada de decepción. Si la abuela era la única que conocía el secreto. «Pero yo sí me acuerdo», continuó el niño como si leyera sus pensamientos. «Yo la acompañaba a veces. Sé cómo llegar. Podría llevarlo. Podríamos traer la luz de luna para su hijita». El ofrecimiento era tan extraordinario, tan inesperado, que Armando se quedó sin palabras. Un niño, un completo desconocido, ofreciéndose a guiarlo en una expedición a unas montañas remotas en busca de una planta legendaria. Era una locura, una completa y absoluta locura. Pero entonces miró a través del cristal hacia Sofía. Vio su fragilidad, la palidez de su piel, la superficialidad de su respiración. Y la locura comenzó a parecerse peligrosamente a la única opción que le quedaba. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó Armando, su voz ahora más suave. «Me llamo Miguel, y mi hermanita se llama Luna, por la planta que la salvó». Miguel, Luna, nombres sencillos, cargados de un significado inesperado. Armando se pasó una mano por el rostro, tratando de ordenar sus pensamientos. Su mente, entrenada para analizar riesgos y beneficios, para tomar decisiones estratégicas, estaba en cortocircuito. La lógica le gritaba que aquello era una pérdida de tiempo, una fantasía, pero su corazón de padre, desesperado y roto, susurraba una pregunta diferente. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si ese niño humilde, con su fe inquebrantable y su historia increíble, realmente tuviera la clave para salvar a Sofía? «Miguel», comenzó Armando, y se dio cuenta de que estaba considerando seriamente la propuesta más descabellada de su vida. «Esto que me dices es muy difícil de creer. Los doctores no lo saben todo, tío», lo interrumpió Miguel con una seguridad sorprendente. «Mi abuela decía que la naturaleza tiene sus propios secretos, su propia medicina. A veces hay que escucharla». Armando lo miró. En los ojos de Miguel no había rastro de engaño ni de malicia, solo una sinceridad desarmante y una fe que parecía capaz de mover montañas. Literalmente, una enfermera se acercó a ellos con paso rápido. «Señor Herrera, el doctor Ramírez necesita hablar con usted. Parece que hay algunos cambios». El corazón de Armando dio un vuelco. «¿Cambios? ¿Buenos o malos?».
Miró a Miguel, luego hacia la puerta por donde se había ido la enfermera. Tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla rápido. La razón le aconsejaba confiar en la medicina, en los expertos, por más sombrías que fueran sus palabras. Pero una voz interior, una voz que apenas reconocía, le instaba a considerar lo imposible. «Espérame aquí, Miguel», dijo Armando, con una resolución repentina que lo sorprendió a sí mismo. «No te muevas. Tengo que hablar con el doctor. Pero luego tú y yo vamos a tener una conversación muy seria». Miguel asintió, sus grandes ojos fijos en él. Armando se dirigió hacia el despacho del doctor Ramírez, sintiendo que estaba caminando sobre una cuerda floja, con el abismo de la desesperación a un lado y la luz tenue de una esperanza improbable al otro. La vida de su hija pendía de un hilo, y quizás, solo quizás, la respuesta no estaba en los laboratorios de alta tecnología ni en los tratados médicos, sino en la sabiduría ancestral de una curandera y en la fe inquebrantable de un niño pobre llamado Miguel. El doctor Ramírez, jefe de pediatría, recibió a Armando con una expresión grave que no auguraba nada bueno. Le explicó que los últimos análisis de Sofía mostraban un deterioro acelerado. Sus órganos vitales comenzaban a fallar. Le quedaban, siendo optimistas, cuestión de días, quizás horas. Le sugirió que comenzara a prepararse para lo inevitable, que considerara medidas paliativas para asegurar que la niña no sufriera. Cada palabra era un martillazo en el corazón de Armando. La medicina, con toda su arrogancia científica, se declaraba vencida. Armando escuchó en un silencio pétreo. Cuando el doctor terminó de hablar, la imagen de Miguel, con su fe inquebrantable en la luz de luna, volvió a su mente con una fuerza arrolladora. Lo que antes parecía una locura, ahora se perfilaba como la única, la remotísima posibilidad. «Doctor», dijo Armando, su voz firme a pesar del temblor interno, «¿qué pasaría si hubiera un tratamiento alternativo, algo no convencional?» El doctor Ramírez lo miró con una mezcla de compasión y escepticismo. «Señor Herrera, entiendo su desesperación, pero hemos agotado todas las vías científicamente probadas. Cualquier otra cosa sería experimental, en el mejor de los casos, y probablemente ineficaz. Pero, ¿haría daño?», insistió Armando. «Si probáramos algo natural, una infusión de alguna planta, por ejemplo, ¿podría empeorar su estado?». El doctor suspiró. «En este punto, francamente, es difícil que algo pueda empeorar significativamente el pronóstico a corto plazo. Pero no puedo, como médico, recomendar ni avalar ningún tratamiento no verificado». Armando asintió. Era lo que necesitaba saber. Si la medicina oficial ya no ofrecía esperanza y un tratamiento no convencional no representaba un riesgo adicional significativo en ese estado crítico, entonces, ¿qué perdía intentándolo? Solo tiempo. Y el tiempo era precisamente lo que se le estaba acabando a Sofía. Salió del despacho del doctor con una determinación férrea. Encontró a Miguel exactamente donde lo había dejado, sentado pacientemente en el banco. «Miguel», dijo Armando arrodillándose frente al niño para mirarlo a los ojos, «necesito que me digas la verdad, absoluta verdad. ¿Estás seguro de lo que me dijiste? ¿De esa planta? ¿Del camino?». Miguel lo miró con esa seriedad impropia de su edad. «Sí, tío, estoy seguro. La luz de luna es real, y yo sé cómo encontrarla. Pero tenemos que irnos ya, no hay mucho tiempo. La planta es más poderosa si se recolecta con el rocío de la mañana». Armando no lo pensó más. La lógica había sido derrotada por la desesperación y por una extraña fe en la convicción de aquel niño. Tomó su teléfono y llamó a su piloto personal. «Prepara el helicóptero. Necesito ir a la Sierra Madre, inmediatamente, y localiza a alguien que conozca bien la zona, un guía local si es posible. Es una emergencia de vida o muerte». Luego llamó a su asistente. «Cancela todas mis citas indefinidamente. Encárgate de todo y asegúrate de que mi esposa esté atendida. No me hagas preguntas, solo hazlo». Colgó antes de que pudieran replicar. La maquinaria de su imperio, acostumbrada a sus órdenes precisas y racionales, se pondría en marcha sin cuestionar, aunque esta vez la orden fuera la más irracional de su vida. «Vamos, Miguel», dijo tomando al niño suavemente del brazo. «Tenemos un viaje que hacer». Miguel sonrió por primera vez, una sonrisa tímida pero llena de esperanza.
Mientras se dirigían a la salida del hospital, Armando se detuvo un instante frente a la habitación de Sofía. La miró a través del cristal, su pequeña luchadora. «Aguanta, mi amor», susurró. «Papá va a volver y te traerá la luna». El viaje en helicóptero fue tenso. Miguel, a pesar de la novedad de volar, se mantuvo sereno, observando el paisaje que se extendía bajo ellos. Armando intentaba sonsacarle más detalles sobre la planta, sobre el camino, sobre su abuela. Las historias de Miguel eran sencillas, directas, sin adornos. Hablaba de su abuela con un profundo respeto y cariño, describiéndola como una mujer sabia, conectada con la naturaleza, capaz de leer los secretos de las plantas y las estrellas. La luz de luna, según él, era una planta pequeña, de hojas plateadas que brillaban bajo la luz de la luna, de ahí su nombre. Crecía en lugares escondidos, cerca de cascadas o en grietas rocosas de difícil acceso. Aterrizaron en un pequeño claro en las estribaciones de la Sierra Madre, donde ya los esperaba un guía local que el piloto había conseguido contactar. Un hombre curtido por el sol y el viento, de pocas palabras y mirada penetrante, llamado Santos. Armando le explicó brevemente la situación, omitiendo los detalles más inverosímiles sobre la planta milagrosa, centrándose en la urgencia de encontrar un lugar específico que el niño conocía. Santos escuchó con atención, observando a Miguel con curiosidad. «La sierra es grande y traicionera, señor», dijo Santos. «Si el niño dice que conoce el camino, habrá que confiar en él. Pero el tiempo apremia. La noche aquí cae rápido y las temperaturas bajan bruscamente». Equipados con mochilas ligeras que contenían agua, algo de comida y botiquines de primeros auxilios, comenzaron la ascensión. Miguel iba al frente, moviéndose con una agilidad sorprendente por los senderos escarpados, seguido de cerca por Armando, quien, a pesar de su buena forma física, pronto comenzó a sentir el esfuerzo de la altitud y el terreno irregular. Santos cerraba la marcha, vigilante y silencioso. A medida que se adentraban en la montaña, el paisaje se volvía más salvaje, más imponente. El aire era puro y frío. El silencio profundo, roto solo por el canto de algún pájaro o el susurro del viento entre los pinos. Armando, acostumbrado al bullicio de la ciudad y al ambiente artificial de las oficinas, se sintió abrumado por la majestuosidad de la naturaleza, pero también por una creciente sensación de pequeñez y vulnerabilidad. Miguel parecía estar en su elemento. Identificaba plantas y árboles por su nombre, señalaba rastros de animales, leía el terreno con una habilidad innata. No había duda de que conocía aquel lugar como la palma de su mano. Pasaron horas de ardua caminata. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo las cumbres de tonos anaranjados y púrpuras. El cansancio hacía mella en Armando, pero la imagen de Sofía luchando por su vida en aquella cama de hospital lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, cuando la oscuridad comenzaba a envolver la sierra, Miguel se detuvo al borde de un pequeño precipicio. Abajo, en una hondonada protegida por rocas gigantescas, se escuchaba el murmullo de una cascada. «Es aquí, tío», dijo Miguel señalando hacia la hondonada. «La luz de luna crece cerca del agua, donde la niebla de la cascada la mantiene húmeda. Pero hay que bajar con cuidado. Es peligroso». Santos examinó el terreno. «Tiene razón el muchacho. Es un descenso complicado, y con esta luz, más aún. Tendremos que usar cuerdas». Armando sintió un escalofrío. No era un hombre acostumbrado al riesgo físico. Sus batallas se libraban en los mercados financieros, no en los acantilados de una montaña. Pero no había marcha atrás. Con la ayuda de Santos, que demostró ser un experto montañista, comenzaron el descenso. Armando se aferraba a la cuerda con manos temblorosas, el corazón latiéndole con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la tensión y la esperanza que se acumulaban en su interior. Miguel, a pesar de su corta edad, bajaba con una sorprendente seguridad, como si estuviera acostumbrado a aquellos parajes. Llegaron al fondo de la hondonada, justo cuando la luna llena comenzaba a asomar por encima de las cumbres, bañando el lugar con una luz plateada y fantasmal. La cascada caía con un estruendo suave, creando una fina niebla que envolvía el ambiente. Y allí, entre las rocas húmedas, a la vera del arroyo que formaba la cascada, crecían unas pequeñas plantas de hojas alargadas y de un color verde plateado tan intenso
que parecían brillar con luz propia bajo el resplandor lunar. «¡La luz de luna!», exclamó Miguel corriendo hacia ellas con excitación. «¡Mire, tío! ¡Es ella!». Armando se acercó, el corazón encogido por la emoción. Las plantas eran exactamente como Miguel las había descrito. Emanaban una extraña belleza, una pureza casi sobrenatural. Se arrodilló y tocó una de las hojas. Era suave, aterciopelada, y desprendía un aroma sutil y dulzón. Con sumo cuidado, siguiendo las indicaciones de Miguel, quien recordaba las enseñanzas de su abuela sobre cómo y cuándo recolectar la planta para no dañarla y asegurar su poder curativo, comenzaron a recoger las hojas y las pequeñas flores que algunas de ellas presentaban. Las guardaron en una bolsa de tela que Miguel había traído consigo. Mientras trabajaban en silencio, bajo la atenta mirada de la luna, Armando sintió una conexión profunda con aquel lugar, con aquel niño, con la naturaleza misma. Por un momento, olvidó quién era, olvidó su fortuna, sus negocios, sus preocupaciones mundanas. Solo existía la urgencia de salvar a su hija y la extraña sensación de estar participando en algo sagrado, algo que trascendía la lógica y la razón. Cuando hubieron recolectado una cantidad suficiente, emprendieron el arduo ascenso de regreso. Estaban agotados, cubiertos de sudor y polvo, pero en sus corazones ardía una llama de esperanza. Llegaron al claro donde los esperaba el helicóptero justo antes del amanecer. El viaje de regreso al hospital fue un torbellino de emociones. Armando sostenía la bolsa con la luz de luna como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Miguel, acurrucado a su lado, se había quedado dormido, agotado pero con una expresión de paz en su rostro. Al llegar al hospital, Armando corrió hacia la unidad de cuidados intensivos. Encontró a Elena, su esposa, sentada junto a la cama de Sofía, llorando en silencio. Una enfermera estaba ajustando los monitores. La expresión de la enfermera era sombría. «Señor Herrera», comenzó ella, pero Armando no la dejó terminar. «No diga nada», la interrumpió. «Traigo algo que podría ayudar». Sacó la bolsa con la luz de luna. Elena lo miró con incredulidad, como si se hubiera vuelto loco. La enfermera también parecía confundida. «¡Miguel!», llamó Armando, y el niño, que acababa de despertar, se acercó. «¿Cómo se prepara?». «Hay que hacer una infusión, tío», explicó Miguel, su vocecita clara a pesar del cansancio. «Con agua caliente, pero no hirviendo, y hay que dársela a beber despacito. Mi abuela decía que hay que hablarle a la planta, pedirle que cure con amor». Armando miró a la enfermera. «Necesito agua caliente y una taza. Por favor, es urgente». La enfermera dudó un instante, pero la desesperación y la autoridad en la voz de Armando la convencieron. Salió rápidamente y regresó con lo que había pedido. Con manos temblorosas, Armando preparó la infusión, siguiendo las indicaciones de Miguel. El aroma dulzón de la luz de luna llenó la habitación. Se acercó a la cama de Sofía. Su hija parecía aún más frágil, más pálida que antes. Le acarició la frente. «Mi amor, papá está aquí. Te traje algo especial, algo que te va a curar. Tienes que ser fuerte, tienes que luchar». Con la ayuda de la enfermera, levantó ligeramente la cabeza de Sofía y con una cucharita comenzó a darle la infusión de luz de luna, gota a gota, como Miguel le había indicado. Elena lo observaba todo con una mezcla de terror y una incipiente, casi imperceptible esperanza. El tiempo pareció detenerse. Solo se escuchaba el pitido de los monitores y la respiración superficial de Sofía. Armando continuó administrando la infusión, susurrando palabras de amor y aliento, rogando a la planta, al destino, a cualquier fuerza superior que existiera, que obrara un milagro. Y entonces ocurrió algo casi imperceptible al principio. Un leve movimiento en los párpados de Sofía, un suspiro un poco más profundo. Luego, sus deditos se crisparon ligeramente. Armando contuvo la respiración. Elena ahogó un grito. Miguel sonrió. Los monitores, que hasta entonces habían mostrado cifras alarmantes, comenzaron a estabilizarse lentamente. El ritmo cardíaco de Sofía se hizo más regular, su respiración menos dificultosa. El doctor Ramírez, alertado por la enfermera, entró en la habitación y observó los monitores con asombro. Examinó a Sofía incrédulo. No lo entiendo», murmuró.
Sus signos vitales están mejorando. Es imposible. Armando miró a Miguel y en los ojos del niño vio la confirmación de lo que su corazón desesperado se había atrevido a creer. La luz de luna, la sabiduría ancestral, la fe de un niño, habían obrado un milagro donde la ciencia se había rendido. La vida de su hija, que se escapaba entre sus dedos, ahora parecía aferrarse de nuevo con una fuerza inesperada, gracias al secreto que un pobre niño le había revelado en el pasillo de un hospital. Los días que siguieron fueron un testimonio de lo inexplicable. Sofía continuó mejorando a un ritmo que asombraba a todo el equipo médico. Bajo la atenta supervisión de los doctores, quienes, aunque escépticos al principio, no podían negar la evidencia de la recuperación, Armando siguió administrándole pequeñas dosis de la infusión de luz de luna, preparada con devoción por él mismo o por Elena, quien ahora compartía una fe renovada y una gratitud infinita hacia Miguel. El niño se convirtió en una presencia constante en la habitación del hospital, un pequeño ángel guardián. Pasaba horas sentado junto a la cama de Sofía, a veces leyéndole en voz baja el libro de cuentos que siempre llevaba consigo, otras simplemente observándola en silencio, con esa sabiduría tranquila que lo caracterizaba. Elena le había tomado un cariño inmenso, tratándolo como a un hijo. Incluso el personal del hospital, que al principio lo miraba con extrañeza, terminó por aceptarlo y admirarlo por su serenidad y la extraña conexión que parecía tener con la niña enferma. Armando, por su parte, se encontraba en un proceso de profunda transformación. La experiencia en la montaña, la desesperación y la fe compartida con Miguel, y el milagro de la recuperación de Sofía habían demolido las murallas de cinismo y arrogancia que había construido a su alrededor durante años. Veía el mundo, y a sí mismo, con otros ojos. Comenzó a investigar sobre la vida de Miguel. Descubrió que el niño y su hermanita Luna vivían con una tía en un barrio muy humilde de la ciudad, después de la muerte de su abuela y el abandono de sus padres. La tía apenas podía mantenerlos, y Miguel a menudo pasaba tiempo en el hospital, porque su hermanita Luna, aunque se había curado de su enfermedad anterior, gracias a la luz de luna, seguía siendo frágil y requería revisiones periódicas. Fue en una de esas visitas cuando había conocido a Armando. El corazón de Armando se encogió al conocer la precariedad en la que vivía el niño que había salvado a su hija. Sintió una oleada de vergüenza por su propia opulencia, por la indiferencia con la que había vivido hasta entonces, ajeno a las luchas de quienes lo rodeaban. Cuando Sofía estuvo lo suficientemente fuerte como para ser trasladada a una habitación normal, Armando tomó una decisión. Habló con su esposa y por primera vez en mucho tiempo se sintieron verdaderamente unidos, compartiendo un mismo propósito. Un día, Armando se acercó a Miguel mientras el niño dibujaba en un cuaderno que Elena le había regalado. «Miguel», le dijo con suavidad, «tu valentía y tu sabiduría han salvado a mi hija. No hay palabras ni dinero en el mundo que puedan pagar lo que has hecho por nosotros». Miguel levantó la vista, sus grandes ojos fijos en él. «Yo solo quería ayudar, tío. Mi abuela decía que ayudar a los demás es la mejor medicina para el alma». Armando sonrió. «Tu abuela era una mujer muy sabia, y tú has heredado su buen corazón. Por eso Elena y yo hemos tomado una decisión. Nos gustaría ofrecerte a ti y a tu hermanita Luna un hogar. Un lugar donde puedan crecer seguros, estudiar, tener todas las oportunidades que merecen. Nos gustaría que fueran parte de nuestra familia». Miguel lo miró con asombro. Sus ojos se abrieron como platos. «¿De verdad, tío? ¿Vivir con ustedes? ¿Con Sofía?» «Sí, Miguel. Si tú quieres y si tu tía está de acuerdo, por supuesto. Queremos cuidarte, protegerte, darte todo lo que no has tenido. Eres un niño extraordinario y te mereces lo mejor». Las lágrimas asomaron a los ojos de Miguel, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Armando lo abrazó con fuerza, sintiendo una oleada de amor paternal por aquel niño que había llegado a su vida de la manera más inesperada y le había enseñado la lección más importante de todas. Los trámites legales no fueron sencillos, pero con los recursos y la determinación de Armando se allanaron todos los obstáculos. La tía de Miguel, aunque triste por separarse de los niños,
comprendió que era la mejor oportunidad para ellos y dio su consentimiento, con la promesa de visitas frecuentes. Así fue como Miguel y Luna encontraron un nuevo hogar en la casa de los Herrera. Al principio el cambio fue abrumador para ellos, acostumbrados a la humildad de su barrio. Pero el cariño de Armando, Elena y la propia Sofía, quien ya completamente recuperada, recibió a sus nuevos hermanos con los brazos abiertos, hizo que pronto se sintieran parte de la familia. La vida de Armando Herrera cambió radicalmente. Siguió siendo un hombre de negocios influyente, pero su enfoque se desplazó. Creó una fundación para investigar y preservar el conocimiento de la medicina tradicional y las plantas curativas, honrando la memoria de la abuela de Miguel y buscando tender puentes entre la sabiduría ancestral y la ciencia moderna. También invirtió en mejorar las condiciones de vida en los barrios más desfavorecidos, consciente de que el talento y la bondad podían florecer en cualquier lugar si se les daba la oportunidad. Sofía creció sana y fuerte, llevando siempre en su corazón la historia de su milagrosa recuperación y el amor por sus dos hermanos, Miguel y Luna. Miguel, con el apoyo de Armando, pudo desarrollar su inteligencia y su curiosidad innata, destacando en los estudios y convirtiéndose en un joven ejemplar, siempre con esa serenidad y esa sabiduría que lo habían caracterizado desde niño. Luna, por su parte, creció rodeada de amor y cuidados, superando su fragilidad inicial y convirtiéndose en una niña alegre y vivaz. Años después, cuando Armando ya era un hombre mayor, a menudo se sentaba en el jardín de su casa, observando a sus tres hijos, Sofía, Miguel y Luna, jugar y reír juntos. Recordaba aquel día aciago en el pasillo del hospital, la desesperación, el miedo, y luego la llegada de aquel niño pobre, con su increíble historia sobre una planta milagrosa. A veces, sus antiguos socios y amigos no entendían su transformación, su dedicación a causas filantrópicas, su defensa de la medicina natural. Lo consideraban excéntrico, idealista, pero a Armando no le importaba. Sabía que había encontrado algo mucho más valioso que todas las fortunas del mundo: el verdadero significado de la vida, el poder del amor desinteresado y la certeza de que los milagros, a veces, vienen de la mano de los más humildes, envueltos en la sabiduría de la naturaleza y la fe inquebrantable de un niño. La luz de Luna siguió siendo un secreto celosamente guardado por la familia, un símbolo de su historia, de su conexión. Armando nunca olvidó la lección que Miguel le había enseñado, que la verdadera riqueza no reside en lo que se tiene, sino en lo que se da, que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que a veces, para salvar una vida o para salvar la propia alma, solo hay que tener el valor de escuchar la voz de un niño y atreverse a creer en lo imposible.